Muy bien, me parece que ya me han cedido la palabra. No me había dado cuenta. Buenos días, buenas tardes a todos. Me alegro de saber que están allí, que hoy no los veo. Creo que estamos aquí para hablar del trabajo, de lo que más está en crisis hoy en día en el mundo entero. Entonces, la necesidad de trabajar nos viene de la presencia permanente y de la acción permanente de la fuerza del amor, del equilibrar, dar y recibir. Desde que nacemos, incluso antes, desde la concepción, somos ayudados profesionalmente. Decenas de personas con su ayuda especializada han ayudado a nuestros padres y nos han ayudado a lo largo de nuestra infancia, juventud y ahora. Entonces, esa fuerza de la necesidad de equilibrar, de recibir, actúa a partir de ese momento. Recibimos, por lo tanto, después necesitaremos devolver. Y solamente si devolvemos en una cierta etapa de nuestra vida, nos sentiremos bien. Es la etapa en la que empezamos a ser adultos. Uno se hace adulto cuando empieza a devolver. Y si no puede devolver, no se hace adulto. Entonces, vamos a hablar de esto. Hay dos maneras de devolver. Primero, la vida recibida de los padres no se puede compensar, no se puede equilibrar, nosotros no les podemos dar la vida. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es dar la vida hacia adelante a otros, o creando familia, o ayudando a otros a estar en la vida. Y luego, esa ayuda profesional de personas que no son de la familia nos van a impulsar, a partir de un cierto momento, a buscar la manera de devolver esa ayuda especializada, buscando una formación, una profesión, al servicio de otros, de los que no son de la familia. Ayudar en el sentido de tener un servicio para la sociedad, para los demás, para los de fuera del sistema familiar. Entonces podemos observar que hay como dos dimensiones de ese devolver. Recibo y luego necesito devolver. Quiere decir dar. Lo que llamamos dar siempre es devolver. ¿Vale? Primero es recibir, luego es devolver o dar. Entonces hay un devolver vertical y un devolver horizontal. Vertical es lo que se produce dentro de la familia, de las relaciones familiares, en las que damos dentro de una relación filial entre generaciones diferentes. Y es lo que llamamos cuidar. Ese devolver es cuidando de los hijos, de los nietos, o cuidando de los padres mayores, de las personas mayores. Cuidando de otras generaciones. ¿Vale? Y esa fuerza se llama fuerza del amor, equilibrar, dar y recibir.
quiere decir que devolver es amor, amor en acción. Entonces, cuidar dentro de la familia es amor en acción, es devolver. Y da bien el que ha recibido bien, el que ha tomado incondicionalmente a sus padres, da incondicionalmente a los pequeños y luego a sus padres mayores. Eso a nivel vertical. Y a nivel horizontal quiere decir entre personas iguales, entre adultos o para adultos. La relación es diferente. Es dar algo a cambio de lo cual el otro me va a devolver algo también. Doy un servicio, algo en lo que me he especializado, que va a ayudar a la persona en su vida cotidiana, en transformar su vida. Y doy de un modo proporcional a lo que el otro me puede devolver. Y me lo devuelve en forma de energía. La energía equivalente establecida en cada sociedad, equivalente a lo que le doy, al servicio que le doy. La energía de devolver la llamamos dinero. Y la energía de devolver, de dar un servicio, lo llamamos trabajar. Entonces, a nivel horizontal, amar es trabajar. A nivel vertical, amar es cuidar. Entonces, uno se vuelve adulto cuando ya puede trabajar, ya cuando puede ser útil a la sociedad, cuando puede empezar a devolver lo que ha recibido. Y una observación de Bergelinger fue que muchos adolescentes enfadados simplemente necesitan devolver, necesitan trabajar. El exceso de deuda hacia su familia, hacia la sociedad que le ayuda tanto con la universidad, con los estudios, con la medicina, crea una frustración, un sentimiento de culpa que cuando uno no tiene la humildad de reconocerlo y de agradecer, simplemente en palabra agradecer, se enfada, se enoja para separarse de la responsabilidad que tiene de no poder hacer, de no poder trabajar, de no poder devolver. Y de hecho, fue su experiencia y ustedes pueden hacer lo mismo. Ver cómo, no para todos, pero para muchos adolescentes, el permitirles trabajar, devolver, sentirse adulto, les permite sentirse más livianos, con menos deuda, con menos culpa hacia la sociedad. Y ya empiezan a integrarse. Vemos que el que trabaja gana fuerza, gana autoestima. Su vida toma el sentido de ese trabajo, de ese servicio, del tipo que sea. Y siente pertenencia. El país se fortalece con el trabajo de cada uno de sus ciudadanos. El trabajo de cada uno participa del destino colectivo. Permite el avance de la evolución. El trabajo de cada uno, por muy pequeño que sea, es fundamental, es una pieza dentro
de todo el sistema colectivo, dentro de la comunidad de destino, de todos los humanos de este mismo país y de este país dentro de la corriente de evolución a la que pertenece. De tal manera que podemos observar que la persona que pierde su trabajo le es muy difícil permanecer en el adulto. Muy difícil. Y la tendencia es ir a la depresión, porque lo que uno siente es que pierde su dignidad, pierde el reconocimiento, pierde la utilidad frente a la sociedad. La necesidad de trabajar es algo universal. Esa fuerza de dar y recibir es universal y se hace biológica, social y biológica. Uno se transforma cuando trabaja y uno se transforma para menos cuando no puede trabajar. Y tiene que estar en un cuidado, en un crecimiento, en una lucidez muy grande para no transformarse en algo sin fuerza. Quiere decir, dejar de ser adulto y volver al estado niño. Cuando vemos adultos que no quieren trabajar, puede indicar varias cosas, pero la mayoría de las veces es alguien que está identificado a un niño, a un ancestro que murió de niño. Y esa persona no puede vivir más que las emociones de un niño. Y un niño solo puede recibir, no puede devolver, no puede dar. Vamos a ver. Yo creo que ahora podemos hacer un ejercicio. Ustedes van a tener el trabajo y ustedes, dos lugares. Y se van a poner en los dos para averiguar ustedes cómo miran el trabajo. Si lo miran, si no lo miran, si le tienen gratitud, si le tienen indiferencia, si le tienen resentimiento, si se sienten más grande, que ese trabajo no está a mi altura. O al revés, si se sienten muy pequeños frente al trabajo, yo no puedo, como si fueran niños todavía. Y luego se ponen en el trabajo para ver qué información le da el trabajo. El trabajo se siente respetado, se siente visto, está enfadado o está esperando a que ustedes lo tomen, o está en armonía, está agradecido. Entonces ustedes se ponen ahora. Imaginan esos dos lugares, el trabajo y usted. Y empiezan con usted y luego el trabajo. Y después volverán a usted para cambiar de actitud una vez que tome conciencia de lo que el trabajo le señala. Entonces, en estos ejercicios es importante no poner nada de intención. Ustedes se ponen en sí mismos frente al trabajo y esperan, sin actuar. No hay que hacer una dramatización, no es psicodrama, es esperar a que el cuerpo se mueva solo. Y así ustedes van a recibir la información de cómo están profundamente frente al trabajo.
esperen algo muy lento, un movimiento muy sutil de su cuerpo, sin ninguna voluntad, sin intención. Y allí van a recibir una información muy útil. Entonces, lo mismo en el trabajo. Están ustedes sin ninguna intención para percibir realmente cómo el trabajo los siente, los ve. Eso es una información muy útil. Si el trabajo está agradecido con ustedes o si está enfadado o indiferente esperando a que ustedes cambien. O el trabajo está mirando un muerto, mostrándole a usted lo que tiene que ver o lo que tiene que soltar del pasado. Y después entonces volverán a hacer de sí mismo y ya conscientemente, con intención, cambiarán de actitud para poder inclinarse ante el trabajo, para poder darle las gracias, para poder verle de igual a igual, algo que el trabajo necesita de su parte. Bien, creo que es suficiente, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver otro punto. El trabajo a nivel mundial está en crisis. Crisis a nivel sistémico quiere decir, estáis demasiado en el pasado y se necesita una actualización, una puesta a punto en el presente. Eso es lo que es una crisis. Es soltar el pasado y abrirse a algo nuevo. Abrirse al presente, que ha cambiado tanto que ya nuestras referencias anteriores ya no sirven. Crisis significa cambia, cambia ya, suelta el pasado, deja de imitarte a ti mismo. Te fue muy bien, se acabó. Sé creativo, busca otra cosa. O fue muy difícil para ti, invertiste todos tus ahorros en ese trabajo. Bien,
esa dirección ha terminado. Ábrete a algo nuevo. Se trata, en efecto, de abrirnos, lo estamos viendo, ante todo, a nuevas relaciones sociales, mucho más individualizadas que antes. Quiere decir, mayor responsabilidad individual en ese trabajo. Significa también adaptarnos a lo que el mundo actual nos ofrece, que es el desarrollo tecnológico. Por muy costoso que sea. El mundo hoy necesita la tecnología. Necesita otros aspectos como lo sostenible. Todo esto nos pide ya urgentemente que cambiemos. Es importante saber que no elegimos nosotros el trabajo que tenemos, sino que viene siempre de una necesidad del sistema familiar. Mira, por ejemplo, una persona que tiene un restaurante es alguien que ha tenido entre sus ancestros varias generaciones de personas que murieron de hambre. Y hoy les compensa. En el dar y recibir, haber recibido tanto de sus ancestros, ahora devuelve a otros el poder comer a gusto, disfrutar de la comida. Hay un caso muy conocido, citado en uno de los libros de psicogenealogía. En una familia en la Revolución Francesa en que un ancestro, no me acuerdo si mujer o hombre, la decapitaron y llevaron su cabeza en una pica en el día del 14 de julio por todo París. Todos sus descendientes, sin saberlo, solo se dio cuenta el último descendiente. Todos los descendientes desde entonces trabajan en una profesión que tiene que ver con la cabeza. Unos son sombrereros, otros dentista, otros estetician, otro peluquero, otro cirugía maxilofacial, etc. El sistema sabe lo que necesita de los vivos, de los descendientes, y a través de nuestro trabajo va reequilibrando, va compensando muchos sufrimientos anteriores. Seguimos en la fuerza del amor, de equilibrar, dar y recibir. Hemos recibido tanto de nuestros ancestros. Toda la vida, todos los dones, toda la experiencia de su existencia. A cambio, vamos a estar en la profesión que les repara. ¿Vale? Es muy interesante darse cuenta de lo que hay detrás de la profesión de cada uno. Me acuerdo de un médico, un cardiólogo. Detrás de su necesidad de ser médico del corazón, había una abuela que había sufrido tanto, con un corazón destrozado de dolor. Y él se dedica a reparar los corazones. Entonces, nosotros no elegimos nuestra profesión. Y cuando en un curso normal de vida uno empieza a aburrirse y pensar en otra cosa, es que su sistema familiar le dice, ya está reparado, ya no te necesitamos más en esa profesión. Ahora te necesitamos en ese otro camino. Y la persona necesita aceptar, rendirse, abrirse al cambio, soltar todas sus resistencias de ¿y qué va a pasar conmigo? Y estaba tan bien con esto y yo no sé hacer otra cosa. Si nos alineamos con nuestro sistema familiar y su necesidad
vamos a recibir todos los apoyos que necesitemos. Y de hecho, entre las personas que se constelan, que están en armonía con su sistema familiar, que están en el asentimiento a las cosas como son, lo que he visto es transformaciones radicales. Las personas han soltado sus profesiones antiguas y se han adaptado o se están adaptando rápidamente a algo nuevo. Se entregan a algo nuevo. Pensar que el presente tiene la prioridad absoluta. Tener la mirada en el pasado es perder el tiempo, es perder fuerza, es crear negatividad para los descendientes. El presente tiene la prioridad. Y el presente es también lo nuevo. Y hoy es un presente radicalmente distinto de lo que era hace 5 meses. A eso estamos llamados a adaptarnos, a entrar en ese cambio. Al principio como a ciegas, pero con la confianza de saber que es por ahí, que el pasado ya terminó. Lo agradezco todo lo que he aprendido, todo lo que he recibido, todo lo que pude dar. Y ahora me abro a lo que la vida me quiere enseñar. Me abro a donde me quiera llevar la vida, donde me necesita para un nuevo servicio. Vamos a hacer un ejercicio sobre esto. El cambio y ustedes. Entonces, lo mismo que antes. Primero, en sí mismo, frente al cambio, sin ninguna intención, dejando que el cuerpo reaccione muy lentamente frente al cambio. Porque esa información que ustedes van a tener sobre su reacción frente al cambio es muy, muy útil para saber cómo reaccionar hoy. Para saber si están ya en el cambio, si le dan la espalda, si le tienen miedo, si le desprecian, lo rechazan. Para no estar ni en la víctima ni en el drama. Necesitamos abrirnos al cambio. El adulto no está ni en la víctima ni en el drama, ni en las conspiraciones, ni en las críticas. El adulto está en la acción. La acción está en el presente. La acción está en el cambio. Entonces vamos a percibir si estamos o no en el adulto frente al cambio. No hay más que 2 posibilidades. Estoy en el adulto abierto al cambio o no estoy en el adulto. Estoy en un estado infantil frente al cambio, apegado al pasado. ¿Vale? Adelante. Entonces se ponen en ustedes, luego en el cambio y con toda la información recibida vuelven a ustedes para modificar su actitud frente al cambio. Adelante.
Bien. Si no han terminado, les animo a que vuelvan a hacer estos ejercicios tranquilamente en casa o con otra persona, tranquilamente para recibir más información sin presión, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora vamos a tocar otro punto. Recordad lo que siempre digo. No me crean. Duden de todo hasta que ustedes hagan la experiencia fenomenológica en su vida de lo que estoy afirmando. Yo hice esto y solamente digo ahora lo que sí he comprobado. Pero no es porque yo lo haya comprobado que ustedes no lo tengan que comprobar. No, por favor, que comprueben todo. La representación nos ayuda muchísimo a comprender las realidades profundas y ocultas. Representen todo lo que les crea dudas, incomprensiones, malestar. Recibirán la información profunda a la que estaban un poco cerrados y que necesitaban gracias a ese malestar. Entonces ahora voy a hablar de un punto que va totalmente en contra del pensamiento correcto. ¿Vale? Duden de ello hasta que ustedes hagan su comprobación. Se trata del trabajo de la mujer dentro de la pareja. Yo al principio no lo podía creer y he tenido que experimentarlo una y otra vez con una representación, con constelaciones, para ver que dentro de la pareja, cuando hay hijos, el papel de cada uno, del hombre y de la mujer, es diferente. Cuando se trata de una pareja homosexual no lo tengo bien claro. ¿Vale? Entonces allí se trataría de observar, representarlo. Entonces, en una pareja con hijos, mientras los hijos son dependientes, no son grandes adolescentes, el sistema familiar apoya, el sistema familiar, quiere decir, toda la energía que viene de generaciones atrás, que apoya con su energía, con su protección, con su guía, apoya la realización profesional del hombre y el hecho de que esa realización profesional la pone al servicio, el resultado de la realización profesional del hombre, el hombre lo pone al servicio de la familia. Bien. Y el sistema familiar apoya a la mujer y a sus deseos y a su realización cuando prioriza su realización como madre y pone en segundo lugar su realización profesional. Cuando la mujer hoy tiene la humildad de priorizar, digo eso hoy porque antes era una cosa natural, hoy hace falta un esfuerzo consciente muy grande, un amor muy grande, un sentido de la deuda vertical muy profundo, haber tomado totalmente a los padres, ¿vale? Entonces, en ese caso, la mujer prioriza el cuidado de sus hijos, o sea, su realización como madre, y pone en segundo lugar su realización profesional. Cuando es así, el sistema familiar apoya totalmente a la mujer, apoya toda la familia progresa, evoluciona, está en armonía y el trabajo de la mujer empieza a despuntar, siempre que se quede en segundo lugar con respecto a la realización como madre. Y la observación opuesta, que he observado ya cientos de veces ya.
es que cuando la mujer dentro de la pareja, ¿no?, decide priorizar su realización profesional y poner en segundo lugar su realización como madre, todo se desbarajusta, se desequilibra en la familia. Ella pierde ya el interés por el marido. La pareja no tiene vida. Los hijos sufren de esa exclusión del papel de la madre. Los hijos van mal en el colegio, tienen dificultades de salud, de comportamiento. Y es un poco la familia que se va. En cuanto la mujer tiene la valentía de darse cuenta y de retomar su realización como madre, como primer lugar, todo cambia de nuevo. También hay otra observación y se ha podido experimentar y observar y representa fenomenológicamente en los países en los que hombres y mujeres deciden tener los mismos papeles dentro de la familia. Entonces vemos que el hombre se desdibuja como hombre. Poco a poco va ocupando un lugar de hijo con respecto a su mujer. Es algo muy curioso. La mujer pierde el interés sexual, la atracción por ese hombre. Y se interesa, ya no se interesa por la familia, tampoco se interesa por lo de fuera de la familia. Y los hijos ya han perdido su lugar porque el padre está ocupando el lugar de los hijos. El padre en ese momento está viviendo todos los conflictos que tuvo sin resolver cuando era pequeño. Le vuelven cuando ocupa un lugar de mujer, de madre con los hijos. Y los hijos no reconocen a su padre. Y se puede decir que pierden a su madre. La madre mentalmente se ha ido. Entonces eso construye familias desestructuradas, hijos huérfanos, un hombre que ha perdido su fuerza y una mujer solitaria. Vale. Os animo a que lo representéis, porque la consecuencia de esa toma de conciencia es tan importante para uno mismo y luego para ayudar a otros. Cuando sabemos que todo el pensamiento actual niega esa observación, esa realidad. Vale. Cuando la mujer está sola con sus hijos, monoparental, su papel es garantizar la supervivencia económica de esta célula. Primero la supervivencia económica, luego madre. ¿Vale? Bien, creo que eso es lo esencial. Si no hay ese espacio de preguntas, me lo podréis hacer las preguntas en este fin de semana, en ese taller, o me podéis escribir en el foro y allí hacer preguntas, ¿vale? Entonces el último punto que quería tocar es ¿de dónde nos viene la fuerza para trabajar? Para trabajar hace falta fuerza, capacidad, compromiso a largo plazo hacia un objetivo hasta que ese objetivo esté realizado y sentido de la realidad.
Todo eso son las características de la vida de uno cuando toma a su padre. Quiere decir, cuando acepta incondicionalmente a su padre como es o como fue, entra en él la fuerza, el sentido de responsabilidad, la capacidad y sobre todo el sentido de realidad, el saber adaptarse, que es el fundamento del trabajo, adaptarse a lo que hay para poder transformarlo o proponer un servicio. Y eso es totalmente independiente de cómo sea nuestro padre. Se trata de aceptarlo incondicionalmente. Igual en el ejercicio sobre el trabajo han podido ver algunos que el trabajo está esperando, pero que ustedes no se acercan al trabajo. ¿Cuándo se van a acercar? Cuando acepten incondicionalmente a su padre. Entonces, a partir de ese momento, sentirán respeto profundo por el trabajo y sentirán como su capacidad se abre, se vuelven disponibles, se vuelven creativos y realizados en el trabajo. Realizados, profundamente realizados como seres humanos. Sienten esa responsabilidad del servicio que van a prestar, el que sea. Sienten la responsabilidad y la necesidad de cumplir con ese objetivo. Y está totalmente adaptado a la realidad. El sentido de la realidad nos viene a través de lo masculino, a través de la aceptación del respeto a lo masculino en particular, a través de la aceptación incondicional del padre, tal como fue. Haya pasado lo que haya pasado en el momento de la concepción. Eso es la grandeza de la vida. Recordar siempre que hay dos niveles en nuestra vida. El nivel individual, el nivel profundo, que es el nivel colectivo, el nivel de la evolución, el nivel en el que estamos tomados todos por algo más grande, al servicio de la evolución del amor en crecimiento. Mientras que en nuestra vida individual se trata de todas las decisiones que tomamos, los actos que tomamos y las consecuencias de nuestros actos. Asumir las consecuencias de nuestros actos. Entonces, a la edad que tenemos, una vez que somos adultos, es cuando podemos decidir tomar a nuestros padres incondicionalmente. Y entonces, en ese momento, habrá en América dicen bendición del sistema familiar, de todos los anteriores, hacia esa persona que más allá de los hechos, de las emociones, simplemente toma a sus padres por agradecerles haberle dado la vida. Cuando una persona está en ese proceso de rendirse a los padres, de agradecer la vida como fue y como es, todo se hace fácil para esa persona. A ver, todo se hace fácil, no es eso. Todo fluye. No tiene que tomar decisiones. La vida le presenta las nuevas orientaciones. Y no es que se vuelva fácil, porque la persona tendrá la fuerza, el compromiso, la continuidad, la comprensión, la inteligencia para realizar algo que va a servir a todos en el presente y a nivel profundo que va a permitir compensar las cosas de atrás, los dramas, tragedias, carencias de atrás.
Entonces el Padre nos da esa fuerza, el sentido de realidad, el poder adaptarnos y transformar la realidad. Y cuando tomamos a Padre y Madre a la vez, lo que entra en nosotros es el éxito completo, el éxito profesional, pero el éxito de la vida. Mirad, podréis encontrar a personas que se realizan profesionalmente, pero no están en el éxito. Han tomado a su padre, pero no a su madre. Y al revés, personas que están en el éxito, pero que no se sienten nada realizados profesionalmente, socialmente, personalmente. Personas que han tomado a la madre, pero no al padre. Tomar a la madre incondicionalmente es lo que nos abre al éxito. Entonces, tomar a padre y madre a la vez, de un modo incondicional, es lo que nos abre a la realización más completa, a la plenitud, al servicio pleno a los demás. Cual sea la profesión que nos toque. Y si estamos hoy en particular, en ese momento de crisis, y ahora, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Si estoy en esa rendición, en esa aceptación incondicional de mis padres y de la vida como es, me va a llegar la chispa para reinventarme, me va a llegar las situaciones que necesito para iniciar un cambio. No necesitaré buscarlas, me van a venir. En el dar y recibir de la vida, lo podréis ver una y otra vez. Cuando estoy en el asentimiento, en la rendición, en la gratitud a los padres como son o a la vida como es, la vida me da todo lo que necesito para progresar, para avanzar, para seguir en un nuevo servicio y para sentirme realizado, responsable, abundante y próspero. Sí, todo va a la vez. Tomar a los padres incondicionalmente va unido a sentir a la vida como es, a lo que nos tocó. Nos toca hoy esa pandemia mundial, esa crisis social, profesional, política, mundial. Bien, nos rendimos, nos abrimos a eso. Vamos a ser la generación que va a abrir nuevos caminos dentro de la misma pandemia. Y es lo que la pandemia nos ha aportado. Abrirnos al cambio, abrirnos al presente. Soltar las repeticiones del pasado, por muy bueno que nos haya ido, o muy duro. Soltamos el pasado y nos abrimos al momento presente. Eso es lo que trae la creatividad, la abundancia, la realización. Entonces ahora les propongo una meditación. De acuerdo. Pueden cerrar los ojos si quieren. Tienen delante de sí a su padre y su madre. Ustedes respiran profundamente, se relajan y se abren a lo que ven.
lo más probable es que sus padres estén en esa imagen, estén separados. Cada uno en su vida, cada uno en sus fidelidades, cada uno en su mundo. O sea, háyanse separado o no. Ustedes les miran y simplemente constatan un hecho. Ustedes dos juntos me dieron la vida. Que los haya conocido o no es indiferente, porque esa es la realidad. Y si no han conocido a su padre o a su madre, aquí los pueden imaginar. Y a los dos a la vez, aunque estén separados, le dicen, ustedes dos juntos me dieron la vida. Aunque ese acto haya durado un segundo, a través de una inseminación, así fue. Y ahora miro la vida. Y digo a mis padres, gracias por la vida. Gracias por ser mis padres. Si hoy estoy aquí viva frente a ustedes, es que ustedes como padres fueron perfectos. Su único papel era darme la vida y lo cumplieron. Todo lo demás lo pudo haber hecho otra persona. Gracias por todo lo que me dieron, además de la vida. Veo sus infancias difíciles. Veo a los muertos que les rodearon. Veo la rigidez, incluso la dureza de las educaciones, de la educación que recibieron. Incluso es posible que ustedes no me puedan mirar. Gracias por la vida. Ahora los tomo como mis padres, con todos sus muertos, con todos sus sufrimientos.
con todas sus dificultades para ser padre. Para mí fueron los únicos y los más grandes. Ahora están ustedes en cada una de mis células, de mis cromosomas. Los continúo. Y me alegro de ser yo misma, su hija. Y continúo con su obra en la vida, haciendo mi obra al servicio de la vida y al servicio del pasado. Me entrego a la vida que ustedes me dieron. Me entrego con alegría y gratitud. Queridos amigos, amigas, que disfruten ustedes del cambio, por muy vertiginoso que sea. Ustedes están ayudados, guiados. Hay un camino necesario para cada uno. Tomarlo, ahí todo fluyera. Todo fluyera. Adelante.